Hola Jessica, ¿cómo andás? Hola, profe, ¿bien usted? Bien, ¿cómo te estuvo yendo con las prácticas? Ay, hoy la última ya está. Bien. ¿Y cómo te fue con Fahrenheit? No, con Eh, Mouse, perdón. Mouse, sí, sí, me fue bien. ¿Sí? Sí, los chicos leyeron, yo pensé que no iban a leer. Bien. Bueno, leímos el primer capítulo porque después yo les di para que hagan unas actividades y realizamos las actividades, la lectura, bueno, les expliqué el contexto histórico, los elementos, la historieta y después les pedí que identifiquen los elementos de la historieta en el mouse. Bien. ¿Y se coparon? ¿Se pusieron las pilas? Sí, bastante. Ay, qué Bueno, suerte, menos mal. los puse a trabajar, digamos, a los que más se levantaban o a los que más distorsionaban el grupo y con eso funcionó bien. ¿No? Buenísimo. Bueno, menos mal. Ya está, ¿estás más aliviada? Sí, estoy tranquila. Buenísimo. Bueno, pero está bueno, ¿no? Ir teniendo las primeras prácticas y... Lo que me complica nada más el viaje, profesora, yo tengo es muchísimo viaje entre el ir y volver. Sí. Sí, pero bueno. No, Sí, es un tema, práctica, cuando uno hace las prácticas ahí es un quilombo, porque uno tiene que ver de qué manera, cómo, cómo compaginar con el resto del trabajo, de la vida, de todo, ¿viste? No es fácil. sí, Yo cursaba a la tarde, entonces hice las prácticas a la noche, eh, en un colegio que yo ya trabajaba. Yo ya trabajaba, entonces las pude hacer con el mismo curso que yo ya daba. claro. Tuve suerte, pero sí es un tema. Acá por suerte más te llevan de acá del instituto, ¿no? ¿Cómo nos lleva más del instituto? No, digo, la gente del instituto se encarga de ubicarte en un espacio, en un colegio, ¿no? No, todos vamos al mismo colegio, a Normar 5 de Barracas. Está bien, por eso, cuando yo las cursé Ajá, sí. tenías que buscar vos el colegio. Cada uno se tenía que buscar su Ah, colegio. mejor en parte, por ahí me consigue uno de acá. Entonces, viste, a veces era complicado porque yo ya daba clases y tenía como contactos, pero había gente que Claro, vas a tocar el timbre a un colegio un día y decís, hola, quiero hacer las prácticas, por favor déjenme. sí, Ni te también. conocen, ¿viste? No es tan fácil. Sí, igual ahí en el Normar 5 también, cuando vas por primera vez te miran raro, y esas Sí, cosas, sí. pero pasa. Hola Cassandra, ¿cómo andás? Hola, profe, ¿todo bien usted? Todo bien, gracias. Estaba pensando, Jessica, la clase de... Espera que abro esto. La clase del 7 del 10 que es presencial. Ujú. ¿Te parece que ahí te tome el examen que no rendiste? Bueno, ¿Vale? Así es, en las mismas condiciones que tus compañeros, ¿sí? Que fue bueno, presencial. sí, sí, ¿Vale? Bueno. no hay- Genial, hacemos eso entonces. Anotate que el 7 del 10 la clase presencial, hacemos eso. Así ya nos ponemos al día. Bueno, vamos a esperar un segundito más a ver si alguien más se suma. Eh, Tal, profe? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, andas, Lucas? bien, bien, todo bien. ¿Y usted? Todo bien, gracias. Listo. ¿Qué tal? Buenas noches, profesora. Buenas noches, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? buenas noches, Bien, compañeros. bien. ¿Cómo andan? Bien, perdón la demora. No, todo bien. Sí, Esperen que perdón, estoy acá Norma. lidiando con esto. A ver, a ver, a ver, a ver.
Bien, vamos a pasar el presente, así ya nos sacamos eso de encima. De una vez. Acá, acá. Bien, perfecto. Bueno, el resto de ustedes ya hizo las prácticas, las tiene que hacer. ¿Ya terminaron? Yo las Yo vengo a hacer en terminé hoy. octubre, profe. Yo terminé Yo hoy. empiezo mañana. ¿Vos, Mariano? Yo en octubre. En octubre. Bueno, genial. Bien. ¿Ya saben qué tienen que dar cada uno? Mañana cuento maravilloso me tocó, subgénero cuento maravilloso. Ok, ¿y sabes qué cuento tenés que dar o lo elegís vos? No, lo elegí yo porque la verdad que no encontraba mucho material de cuentos lindos para chicos grandes. Eh, a ver, voy a buscar la secuencia. El maravilloso es medio un plomazo para los chicos grandes. Sí, aparte busqué que no, como que no lo encontré en el diseño, pero la profe como que dio varios subgéneros y entre esos puso maravilloso. Se llama, el cuento se llama El uso, la lanzadera y la aguja, que es de los hermanos Grimm. Hay muertes, huérfanos o cosas así como en los de los hermanos Grimm. No, no, hay como una historia de amor, un príncipe, un hilo de oro, Bueno, eh, qué sé sí, yo. es un género medio. No era muy largo, entonces también digo, bueno, para los chicos de secundaria, también que no sea tan largo y yo poder terminar la clase, porque yo tengo que dar mi clase en 3 momentos, sí o sí. Claro. ¿De qué Eh, año son? Primero, Ah, bueno, son chiquitos todavía. son chiquitos. Lindo grupo se ve, muy lindo grupo. Bueno, buenísimo entonces. Bueno, son chiquitos todavía, entonces por ahí les divierte. Llegás a darles cuento maravilloso a unos pibes eh, más grandes y es un embole. Pero bueno, para primero puede llegar a funcionar. Bien. Bueno, Jessica, ¿vos tenés para hacer tu presentación hoy de Romancero Gitano? Sí, profesora. Hoy empezamos con Lorca. Otro, a él también lo quiero mucho. Así que, pero vos ya lo querés, Jessica, con lo que estuviste investigando. Sí. Vamos a quererlo El mucho a sí. Federico, Pero por muchas razones. Ay, perdón. por muchísimas razones, ¿no? Bien, a Jessica le va a tocar entonces presentar El Romancero romancero. Gitano. Y nosotros, la clase que viene, lo queremos tanto que vemos dos cosas de él. Bodas de sangre. Si llegan a tiempo para la clase que viene leer Bodas de sangre, háganlo. Estaría bueno que lo traigan leído. No es tan largo. Esto parece más largo de lo que en realidad es porque es una edición para chicos y tiene muchos dibujitos, pero no es tan largo. Y la verdad que es atrapante y uno se lo empieza a leer y quiere ver cómo termina eso. Así que si pueden, para la próxima eso. Pero bueno, Jessy, entonces te escuchamos. Si querés compartir, ya te puse. Si necesitabas pasar algo. Creo que ahí se está viendo, ¿verdad? Todavía está en negro, pero ahí está. Hay una gitana bailando también. Bueno, a mí me tocó dar el romancero gitano. Es de Federico García Lorca. Son 18 romances que fue publicado en 1928.
tiene características populares, van a narrar las costumbres de los gitanos, con un tinte de modernidad, porque también va a estar influenciado por los movimientos de vanguardia que llegaban desde Europa. Bueno, Federico García Lorca nació en 1898 en Granada, en el seno de una familia, podemos decir, acomodada. Era hijo de una maestra y el padre era agricultor y, digamos, sembraba tabaco. Entonces, la agricultura va a generar en las obras de García Lorca una gran influencia, como por ejemplo las obras trágicas o las tragedias van a estar representadas en ambientes rurales, como por ejemplo Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba, van a ser todas tragedias rurales. Después él estudió Derecho, primero comienza la carrera de Derecho, después la deja, la vuelve a retomar, también hace el bachillerato en Filosofía y en Letras, y después también va a vivir en una residencia de estudiantes en Madrid, donde va a conocer numerosos pintores, como por ejemplo Salvador Dalí, después también va a conocer al cineasta Luis de Boulier y después también al poeta Rafael Alberti, y después entre otros poetas que también se encontraban en la misma residencia. Va a ser poeta, dramaturgo, también hacía conferencias, tocaba mucho el piano, creo que era uno de los mejores. También acompañó a Argentinita, una figura, él tocaba el piano y ella cantaba. Después también en cuanto a sus obras, en 1918 va a publicar su primer libro, que son Impresiones y Paisajes, y después más tarde va a publicar su primer drama, que es El Maleficio de la Mariposa, en el Teatro de Madrid. En cuanto a sus poemas, bueno, sus primeros poemas se van a publicar en 1921. Después, más tarde, él va a organizar junto a Manuel Falla el primer festival de canto jondo. Y después, más tarde, también va a escribir el poema del cantante jondo. Después, en 1928, bueno, va a publicar el primer romancero gitano, que es un ejemplo de una poesía que está compuesta por materiales populares, como recién les comenté. Después va a tener una muerte trágica, bueno, porque en España se desarrollaba la Guerra Civil Española y él tenía posiciones antifascistas. Entonces va a ser una víctima de esta guerra porque también, digamos, va a ser perseguido. El 9 de agosto él se va a refugiar en la casa de un amigo, pero lo van a detener el 19 de agosto y luego lo van a fusilar el 16 de agosto, perdón, y lo fusilan el 19 de agosto. Lo entierran en una fosa común, pero ¿por qué lo persiguen a él? Bueno, porque lo acusan por ser espía ruso, homosexual y republicano. Estos 3 delitos van a ser considerados o condenados a muerte. Después traje una referencia de la muerte porque me parece importante una cita que hace Federico García Lorca. Dice: como no me he preocupado de nacer, no me voy a preocupar de morir. Creo que hace una referencia esta cita a toda su vida porque, digamos, vivió una libertad al tiempo en el que él vivió, en la que él escribió y en la que estuvo, y también se ven reflejadas en sus obras de una manera muy liberal. Después sus obras van a estar influenciadas por la generación del 27, por ejemplo, que está formado por los poetas, innumerables poetas, que van a introducir el movimiento de vanguardias, porque en el siglo XX se desarrollan en Europa una serie de movimientos de vanguardias que van a mostrar o van a llevar adelante una nueva forma de producir y de ver el arte. Este término generación del 27 se comienza digamos,
a reproducir recién en diciembre de 1927, porque estos poetas españoles en Sevilla conmemoran los 300 años de la muerte de Luis de Góngora. Es entonces que estos poetas comienzan a formar o a llamarse Generación del 27. También debemos destacar que esta edad es una edad considerada de plata, o sea, una edad de la letra de plata consideradas en España. Después también las obras de Lorca se van a caracterizar por el uso de símbolos y de metáforas. Lo vamos a ver más adelante en los romances, que él hace la incorporación de numerosos símbolos como la luna, el verde, también hace referencia a los gallos, todos elementos populares. Después también se van a encontrar temas como el amor, la muerte y la violencia, que en cierta medida también van a representar todo lo que se vivía en España, producto de la guerra civil. Bueno, como ya dijimos, entre sus obras teatrales más importantes se encontraban Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Después, en el romancero también vamos a encontrar el uso de constante y a su vez repetitivo de las metáforas y de las nuevas palabras que se van a crear con el fin de buscar transmitir emociones intensas en los poemas. Después, el contexto histórico en el que se va a desarrollar el romancero gitano. Bueno, como recién lo dije, España primero se desarrolla la Primera Guerra Mundial, que va desde 1914 y va a finalizar en 1918. España intenta mantenerse neutral, pero la crisis se va a acentuar con la contienda y el desastre de Anual con la Guerra de Marruecos. Después, en 1926, el Primo de Rivera va a establecer una dictadura militar. Bueno, esta dictadura militar va a ser apoyada por el rey Alfonso XIII, pero esto va a provocar una crisis y también una crisis financiera, pero también la caída de Rivera. Y luego se produce la llegada de la Segunda República, que va desde 1931 a 1936. Después, esta Segunda República va a finalizar con el levantamiento militar que va a dar origen a la Guerra Civil, que que no culmina, pero se produce o se lleva a Federico García Lorca. En cuanto a su estética, bueno, debemos decir, como ya lo dije varias veces, que hay un equilibrio entre el vanguardismo y la tradición. ¿Por qué? Porque, bueno, en 1927 se produce la experimentación o el influjo de estas nuevas vanguardias, como recién comenté, donde teníamos el futurismo, el cubismo, el surrealismo, entre otros movimientos literarios que buscaban romper con lo tradicional y generar una nueva forma de hacer arte. Después, con la Segunda Guerra Mundial, hay varios poetas que se mueren, como por ejemplo Federico García Lorca, también Unamuno, y después de la muerte de estos poetas, también hay varios que se exilian porque son perseguidos por la guerra civil y empieza a generarse un nuevo tipo de poesía. Esa poesía que se va a escribir en un tono experimental y de angustia, como por ejemplo los de Dámaso Alfonso, Los hijos de la ira. Después, bueno, ya entramos en el romancero gitano. El romancero gitano, como bien dije, se publica en 1928. Va a estar compuesto de 18 romances, donde Federico lo que busca es sumergirse tanto en la cultura gitana como también en su lucha contra la rebelión y la búsqueda de la libertad. Los personajes mayormente de las obras de Federico García Lorca van a ser marginales,
y también van a representar una cierta resistencia. Después también vamos a encontrar temas como la sexualidad y el dolor, que van a ser temas claves en el romancero, que también es una manera es una manera de representar esta crítica que él tenía contra la sociedad y también de celebrar la diversidad cultural que había en España. Los gitanos van a estar representados en cuanto a su dignidad y también a su heroísmo, pero ellos van a enfrentar tanto la naturaleza como también la autoridad. Una naturaleza desmedida, como por ejemplo tenemos en el romancero de la Luna Luna, que se produce la muerte de un niño, donde aparece la luna. Cada vez que aparece la luna significa que va a haber algún tipo de muerte. Después también tenemos otro simbolismo con el color verde, que mayormente ahora están relacionados con esperanza, pero también acá en el romancero gitano va a simbolizar la muerte. Después también vamos a encontrar creencias en torno a la superstición y al destino que van a jugar papeles muy importantes. Vamos a tener un gitano que no va a poder, digamos, escapar de su destino. Como ya comenté, también va a haber muchos símbolos que van a jugar un papel importante, como la noche, la muerte, la luna, el cielo, y el hilo conductor de todos los romances va a ser la pena, como por ejemplo el romance de la pena negra. Después, el gitano también va a representar sus impulsos naturales, donde no los puede contener, como por ejemplo en el romance de la infiel, ese deseo que sobresale y que no se puede contener, que es un deseo espontáneo. Y después también vamos a tener el debate entre la vida y la muerte, como por ejemplo en el romance que recién comenté, el de la Luna Luna, donde el niño, cuando llegan los gitanos, ya está muerto. También hay temas recurrentes como el amor en la gitana, en la monja gitana, por ejemplo, y después también la muerte es un tema recurrente en todos los poemas del romancero gitano. Después también debemos diferenciar el romancero antiguo con el romancero gitano de García Lorca. ¿Por qué? Bueno, porque el romancero gitano va a tener hechos cotidianos, después también va a tener una intrahistorias, después va a hacer alusiones a metáforas, a un mundo irreal, ese surrealismo que juega un papel importante en el romancero gitano. Después los personajes van a ser de la misma vida cotidiana, pero también va a tener personajes cómicos como por ejemplo la luna, el viento y otros elementos que van a pertenecer a la naturaleza. Después, en cuanto a las características de los romances, van a estar escritos en 8 sílabas. Las rimas de estos versos van a ser asonantes. Va a haber versos pares y los impares van a quedar sueltos. Después relata también un suceso dramático y a veces también esto se produce en los poemas, se van a producir diálogos, como por ejemplo el diálogo que hay en el romance de la Luna Luna, que la luna conversa con el niño, o después en el romance de la Pena Negra, cuando Silvina conversa con el interlocutor. Después también pueden o no tener estribillos, algunos tienen y otros no. Después suelen abrirse en media red, es decir, nos encontramos frente a poemas que directamente ya han comenzado y que muchas veces terminan abruptamente porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Es como que lo deja para que quede a merced del que está leyendo la obra. Después también juega con los tiempos verbales
y los poemas pueden ser trágicos, como el de la Luna Luna, y también dramático como el de la Pena Negra. Después, los poemas se van a clasificar en dos partes. Por un lado vamos a tener los romances donde van a predominar los gitanos, que van desde el romance 1 al 15, que a su vez va a estar subdividido por romance y prólogo, perdón. Ahí vamos a tener el romance de la Luna Luna. Después van a estar los poemas centrados en la figura femenina, como vamos a tener a Preciosa y el aire. Después vamos a tener el romance sonámbulo, la monja gitana, la casada infiel y el romance de la Pena Negra. Estos hacen alusiones a figuras femeninas. Después vamos a tener romances dedicados o destinados a gitanos con un destino trágico, como por ejemplo los de Camborío, los de Sherta, entre otros. Después también tenemos los romances dedicados a las ciudades andaluzas, que van a estar encarnados por arcángeles como por ejemplo San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Después la segunda parte de la clasificación de los poemas van a estar dedicados a personajes históricos. Estos van desde el 16 al 18, como por ejemplo tenemos el de Martiño de Santa Oloya, después tenemos el romance de la burla de Don Pedro a caballo y el romance de Tamar y Amón. Bueno, ahora voy a hacer la lectura del primer romance y después lo voy a analizar. El romance de la Luna Luna. La luna vino a la fragua, con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, dejadme que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, la cabeza levantadas y los ojos entornados. Cómo canta la sumaya, ay, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando grito, los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. Bueno, en el verso va a estar compuesto por 9 estrofas de 4 versos. Los versos van a estar escritos en 8 sílabas de rima sonante y algunos versos quedan sueltos. Después, la luna vino a la fragua. La luna simboliza la muerte y la feminidad al mismo tiempo. Después, la luna intenta seducir al niño con sus rayos y sus brazos de lunares y lo enlaza en sus brazos de la muerte, digamos. ¿Perdón? No, nadie dijo nada. Ah, ok. Bueno, y vino y mueve es una alternancia verbal que está mezclando el pasado y a su vez también el presente, porque sitúa la situación de la obra en los distintos tiempos. Después vamos a tener la luna vino a la fragua, que es una personificación. Después con su polizón de nardos va a ser una metáfora. Después la mira, mira, es una epífora, perdón. Y después vamos a tener también una antítesis. Después en el verso 10, en el verso 7, en el verso 9 y en el verso 8 la luna hace
de intermediaria. ¿Por qué? Bueno, porque la luna se lo lleva al niño, o sea, lleva la alma del niño desde la tierra hacia, digamos, el otro mundo. Y a su vez también se muestra la lamentación de la muerte del niño por parte de los gitanos. Después, por el olivar venían, esta metáfora también hace referencia a los gitanos. ¿Por qué? Bueno, porque el bronce está simbolizando el color de la piel y el sueño hace una condición mágica del poema. Después, la vela es una epífora. Después también cuando dice bronce y sueño, tenemos una metáfora. Después también por el olivar venían, es un hipérbaton. Y después el aire con esta que repite varias veces, la vela, o como vimos en la anterior que se repite varias veces luna, es una epífora. Perdón, es una anáfora. Después el otro romance que elegí es el romance de la pena negra, que bueno, comienza así. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo, su carne huele a caballo y asombra yunques ahumados sus pechos. Gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía y a estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime, a ti, ¿qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, a fin encuentra la mar, y se la tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna, bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras zumo de limón, agrios de esperanza y de boca. Bueno, en el análisis del romance y la pena negra, su principal tema va a ser la pena, como también vimos en el romance de la luna, es el tema central va a ser la pena y también el destino trágico, pero no solamente de estos dos personajes, sino también de los gitanos en sí, que esto va a estar representado por estos dos personajes. Por un lado el niño y por otro lado Soledad Montoya. La estructura también de este romance, al igual que la anterior, va a tener numerosos, bueno, no al igual que el anterior, porque el anterior eran de 8, este va a tener varios versos de 2, de 4 y de 8, pero también tiene versos en octasílabos que riman pares de forma también asonante, al igual que el anterior. Después el poema también está dividido en 3 partes. Por un lado se va a configurar la descripción del personaje en sí, y después por el otro lado vamos a tener que hace alusión a la pena, y por último hace una conclusión acerca del mundo de la naturaleza y también del mundo gitano en la conclusión del poema. Después hace mucha referencia en este tema de la pena, porque encontramos muchas veces la palabra pena, que hace también, representa un sentimiento del autor, pero no, en sí no está haciendo referencia al propio sentimiento del personaje, sino que indirectamente también está haciendo referencia a ese pueblo gitano que es marginado. Después también tenemos imágenes y metáforas, como lo vimos también en el poema anterior. El nombre de Soledad Montoya ya está haciendo una clara metáfora en relación con el tema, soledad y pena. Después también hace o juega con los sentidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nos dice cobre amarillo, nos está haciendo una representación visual
Después cuando dice huele a caballo, está haciendo referencia al olfato, y después yunque redondo, está haciendo referencia al tacto. Después cuando dice ahumados pechos, está haciendo referencia al gusto, y después gimen, canciones, está representando o se hace referencia al oído. Entonces hace un juego con los sentidos del autor. Después, las imágenes y las metáforas de la segunda parte, tenemos un diálogo entre el personaje de Soledad Montoya y la voz intrapersonal del personaje. Hace alusión también al erotismo, que lo vemos cuando Soledad dice: como una loca de la cocina a la alcoba, aún así esta parte es la nuestra, de la angustia y de los problemas de los gitanos, volviendo a la relación otra vez con la pena misma. Después, las imágenes y las metáforas también en la tercera parte hacen alusión a la última, en donde se muestra la conclusión y la relación entre el mundo de la naturaleza y el mundo en sí de los gitanos. Después también se hace referencia en los distintos versos a la voz poética. Aquí hay una conversación entre la voz poética y la voz de Soledad Montoya. Por ejemplo, cuando vamos del verso 9 al 14, le pregunta la voz poética: ¿qué es lo que busca sin compañía y a estas horas? Rechaza, Soledad Montoya va a rechazar, y orgullosa le contesta que buscaba su alegría y su persona. Después también en el verso 15 y el verso 22 también hace alusión. Le previene contra digamos, en cierta medida la está previniendo con el destino, que ella le dice que tiene una pena profunda, y por eso es lo que él le dice: a caballo desbocado, al fin encuentra la mar. Le está diciendo que siempre uno que anda con pena, siempre lo va a encontrar en sí la muerte. Bueno, y ella le pide que no le recuerde esto, porque entonces la pena negra brota de las tierras de las aceitunas bajo las rimas de las hojas. Después en el verso 23 y en el 34 se compadecen también a la pena que sufre Silvina. ¿Por qué? Porque ella dice: tan lastimosa que lleva consigo, tan lastimosa pena que lleva consigo Soledad Montoya. La mujer, bueno, relata cómo enloqueció por la pena, y su cuerpo y su alma se oscurecen y están sufriendo. En cierta medida, lo que está haciendo la voz poética al finalizar el poema es aconsejar a Soledad Montoya, y lo hace referencia cuando dice que se bañe el cuerpo y el corazón. Después también en sí Soledad Montoya lo que hace es la concreación de la pena negra. ¿Por qué? Porque, bueno, es una ausia sin objeto, es decir, representa ese amor agudo, y también representa una pena existencial, que ya había sido el tema de anterior en otros textos o en poemas que siguen después. También hace alusión a la pena. Después Soledad Montoya, como dijimos, también lo que hace es dialogar, pero no sabemos si en sí con la voz poética o también está haciendo alusión a la representación que conversa, digamos, con su subconsciente, con ella misma, digamos. Por eso lo que podemos hacer la representación de estos personajes que se encierran en sí mismos. Después también tenemos distintos tipos de representación de imágenes, porque, bueno, por ejemplo, cuando dice: la piqueta de los gallos cavan buscando la aurora. Después en otra imagen representativa, por ejemplo, es la de los gallos, anuncia con su canto, como si fuese una piqueta que honraba la noche, la próxima llegada del día. Después otra representación tenemos cuando dice: cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra.
Acá después también